¿Y qué es lo que nada más existe en su imaginación? Bueno, pues en su imaginación solo existe el aeropuerto de Santa Lucía. Yo te puedo garantizar que si en un año, un 25 de julio nos volvemos a reunir, el avance de esas obras va a ser prácticamente nulo. Y si nos volvemos a reunir cada año en los próximos 12 años, nunca ningún avión internacional, de vuelo internacional, ya lo dijeron, ya lo dijo la IATA, ya lo dijeron los franceses, ¿sí? De esta firma Mitre, ya lo dijo la Asociación Americana de Pilotos, ningún avión de vuelo internacional podrá aterrizar en Santa Lucía en el remotísimo caso que lograran remover el cerro que impide la construcción de las pistas y que el aeropuerto pudiera funcionar para algunas cuantas navecillas incapaces de llevar más de 20 o 30 pasajeros. Entonces, ¿por qué el país se hunde? Pues porque la gente inteligente del planeta, los inversionistas astutos, agudos, bien formados, bien informados, que cuidan de su dinero con tres criterios, te los digo de paso. ¿Cuáles son los tres criterios de cualquier inversionista actual de cierto nivel? Corto plazo, cero riesgo y máxima ganancia. Por eso se les llama usureros. Ningún usurero cortoplacista que no quiere riesgos y que quiere rendimientos del más del 120% va a invertir su dinero en una fantasía esquizofrénica, irrealizable, como lo es el aeropuerto de Santa Lucía. Pero hay otras dos fantasías, que son la fantasía de la refinería de Dos Bocas, que pretende hacerla en un pantano, en donde no hay agua que pueda drenar, porque es un pantano en donde no hay salidas. En muchas docenas de kilómetros a la redonda no hay salida para los millones de litros que se requieren para que una refinería de mediano pelo pueda operar. Ya se lo dijeron, una refinería hecha con constructores internacionales y con estándares internacionales cuesta mucho más de 8,000 millones de dólares y no se puede construir en 3 años, sino cuando menos en 8 o 10. Y entonces aquí el problema que ven los inversionistas es que para cuando esa hipotética refinería que solo existe en la mente del Pejelopóstli se concluyera, que te repito, igual que te lo dije de Santa Lucía, esa refinería no se va a poder terminar, nunca se va a poder echar a andar. Pero concediendo que se echara a andar, fíjate nada más lo que va a suceder, que cuando ya esté la flamante refinería refinando petróleo, ya no se va a necesitar, porque para dentro de 10 o 12 años, la gran mayoría de los automóviles que circulen en las capitales o ciudades mexicanas van a ser movidos a electricidad, ¿sí? Le acabo de mandar a toda mi red, a todos mis conocidos, un comercial que saca la Volkswagen. ¿Y qué crees que dice la Volkswagen en su comercial? Saca un carro totalmente eléctrico, con una autonomía de 600 kilómetros, imagínate eso, con una recarga capaz de hacerse en menos de 2 horas de la pila eléctrica, con un nivel de autonomía de inteligencia informática maravillosa. Y abajo dice, este es un poderoso mensaje a los empleados de Dos Bocas. Así dice el comercial. Imagínate. Mensaje para los ilusos que pretenden construir una refinería que estará lista para cuando ya no se necesite gasolina. O sea, dime en qué cabeza cabe esta solemne estupidez. Ser autosuficiente en gasolina cuando ya no se necesite. Porque la gente, haciendo cuentas, en masa se va a volcar sobre los automóviles eléctricos. Podrán costar, no sé, un 50% o hasta el doble de lo que cueste un automóvil tradicional. Pero si tú haces las cuentas mensuales y anuales de cuánto gastas en gasolina, bueno, te lo platico. Yo hace poco, el año pasado, pude obsequiarle, después de muchos años de trabajo, pude obsequiarle a mi esposa un automóvil híbrido, un BMW que sí gasta gasolina,
pero cada tanque dura hasta 1000 kilómetros contra un convencional que dura 400. Y nada más es híbrido, ni siquiera es totalmente eléctrico. Imagínate tú el ahorro que esto ha implicado para mí. Yo te estoy hablando de que mi gasto en gasolina bajó de 8, 7 mil pesos mensuales a menos de la mitad, a bastante menos de la mitad. Entonces, pues de cada letra del financiamiento que pago por este automóvil, pues no pago lo que pago, sino bastante menos por el ahorro que tengo en gasolina, en tenencia, que no pago tenencia, en verificaciones, que no se hacen verificaciones, y el mantenimiento, porque los próximos 5 años, el mantenimiento de este automóvil en las concesionarias BMW, ¿qué crees? Es gratuito. Imagínate tú las prestaciones que van a tener los autos eléctricos cuando ya no se necesite gasolina. Entonces el inversionista obviamente está pensando que para esa época, si es que llegara a haber esa gasolina, esa refinería, pues ¿para qué invierten en eso si no se va a necesitar? ¿En qué cabeza cabe? Pues solamente cabe en la cabeza de un débil mental profundo que funge como presidente de la República. Yo nunca pensé estar vivo para ver un dislate de este tamaño cósmico, que llega de aquí no al fin del mundo, sino de aquí al final del universo, que además no va a llegar nunca porque el universo sigue creciendo a la velocidad de la luz. Entonces estamos hablando de una estupidez infinita. Ese sería el vocablo correcto. Pero además hay otra cosa que solo existe en su imaginación. Y esa otra cosa que solo existe en su imaginación, pues se llama trenecito Maya. Yo te garantizo que las comunidades indígenas, sobre las cuales va a tener que pagar alrededor de 2,000 o 3,000 millones de pesos a los propietarios de los ejidos, a los que tiene que expropiar tierras, ¿sí? Aparte de que no se las pagaría al precio justo, esas comunidades indígenas no le van a permitir hacer su tren Maya, y qué gusto me va a dar que no lo pueda hacer, porque va a ser un gigantesco desperdicio. El señor Pejelopostli no está enterado de que en Europa no existe ya ningún tren, ni eléctrico, ni hay diésel, ni de ningún sistema que sea negocio. Y conste que todavía en Alemania y en Francia, en menor grado en España y en Italia, pero sobre todo en Francia, es el país de los trenes. Pues ¿qué crees? Ya no son rentables. Ninguna línea de trenes es rentable en ningún lugar de la Tierra en estos momentos. El gobierno ruso, en alianza con el gobierno chino, hablando todavía de trenes, paga enormes cantidades por mantener un artículo de museo que se llama el ferrocarril transiberiano, ¿ah? Que hasta donde me acuerdo sale de, creo que de Alemania, y llega hasta Pekín, y que estamos hablando de, no sé, 8 o 10 mil kilómetros, que son pues nada más para turistas que pagan miles de euros por subirse a un trenecito panorámico que sí debe pasar por lugares espectaculares, y a mí se me antojaría muchísimo en esta última etapa de mi vida hacer un viaje por el ferrocarril transiberiano. Pero ¿qué crees? No es negocio. Tanto China como Rusia pagan por tener su trenecito de adorno. Vamos, ni siquiera es negocio turístico. Con el tren Maya, sí, yo no sé para qué diablos tiene estas fantasías. Obviamente, solo un enfermo de esquizofrenia paranoide puede estar pensando en estos dislates de fracaso absoluto e infinito. Por esa razón, sin afán de insultar, sin afán de denigrar ni de humillar, simplemente describo la personalidad vista profesionalmente de un señor, de un ser humano, por el cual le pido a Dios que lo salve del infierno, ¿sí? Pido por su salvación, como dice Cristo, rogad por quienes os persiguen, porque si no, no me podría denominar cristiano. Simplemente el pedir por él no me quita el privilegio profesional de poderlo describir con los 4 agravantes patológicos que lo caracterizan: oligofrenia, esquizofrenia,
personalidad psicopática y paranoico, y además disártrico, dislálico y espantosamente inepto para poder gobernar el rancho de mi tía Pepa en Cotorrosclán de las Ingratas. Así de terrible está la situación de México, y por esa razón todas las calificadoras, tanto nacionales como extranjeras, siguen bajando la perspectiva de desarrollo de México, mientras que él todas las mañanas dice algo que ya se volvió chiste nacional. Cuando la esposa acusa al marido de adulterio, ¿qué crees que les contestan ya los maridos mexicanos? Yo tengo otros datos. Estás alucinando. No es cierto. Ajá, yo tengo otros datos. Ya se volvió chiste nacional que para poder oponerse a una opinión estúpida o inteligente o informada o desinformada de cualquier interlocutor, ya no se dan argumentos. Basta con emular al peje y decir, yo tengo otros datos. Y gané la discusión. ¿Por qué? Porque yo tengo otros datos y soy infalible. Entonces, mientras le siga yendo bien al Pejelopostli, a México le irá mal. Así que mi tesis, porque parece muy atrevida, pero debo decirla, es que si le va mal a él, si se le siguen yendo los pocos individuos inteligentes y honestos que le quedan en su gabinete, si las calificadoras internacionales siguen apretando las tuercas, si el tiempo avanza y no se concreta Santa Lucía, ni el Tren Maya, ¿no? Ni se concreta Dos Bocas, ni ninguno de sus proyectos faraónicos, mesiánicos y completamente absurdos e inviables, imposibles de realizar, irrealizables. Si todo esto sigue en la trayectoria que va, pues yo te garantizo que México se va a salvar, porque mucho antes de que el sexenio termine, los mismos chairos que todavía lo adoran se van a dar cuenta de que les tomó el pelo de la manera más impune y absurda que se haya visto en toda la historia de México. Otro personaje que le tomó el pelo a los mexicanos 11 veces, que se reeligió, pues fue Antonio López de Santana, del cual podemos tomar el título de Su Alteza Serenísima para describir cómo quiere ser tratado actualmente Pejelopostli, como Alteza Serenísima, lo cual verdaderamente es patético, porque solo, como dice la canción del rey, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Seguramente esa canción fue la que escuchó en el vientre materno y se le troqueló de tal manera que es el eje rector de su existencia completa y de su pejidencia actual como la está manejando. Pues esta es la respuesta a tu pregunta. Entonces, ¿cuál es el futuro predecible para México si el peje sigue aferrado al poder? El peor posible. El peor posible. Tendremos una especie de Venezuela del Norte, y yo sí veo con muy buenos ojos otros 3 o 4 manotazos en la mesa de Mr. Donald Trump, a quien le mando mis respetos como presidente de los Estados Unidos de América, ¿sí? Mis respetos. Claro, podría disentir respecto de él en algunos detalles, como el trato a los migrantes, que podría ser obviamente muchísimo menos inhumano de lo que es, pero Trump puede dar 3, 4 manotazos más y decirle al peje, te me vas, porque no puedo tener al sur de mi frontera Venezuela del Norte. Yo le pido a Dios que esto suceda, mi querido Humberto, que un gobernante, como ya sucedió en la época de Juárez, cuando él firma el Tratado McLean-Ocampo, y son justamente los Estados Unidos del Norte los que, por medio de sus voceros y de su presidente, de la Cámara Alta y de la Cámara Baja, todo el Partido Republicano norteamericano se niega a ratificar la entrega de México maniatado a los Estados Unidos, porque ¿quiénes iban a ser los beneficiados? Pues los Estados Unidos del Sur, que estaban en guerra, todo lo que es el sur de lo que fue de México, California, Texas, Arizona, Virginia, todo el territorio sur, desde luego Texas principalmente, estaban en guerra con los Estados Unidos del Norte. Y los norteños no quisieron
que los Estados Unidos del Sur se apoderaran de las riquezas, de la mano de obra, de los soldados y de las extraordinarias riquezas que Dios nos regaló en el territorio nacional, porque estaban seguros los norteños de que perderían la guerra. Y por esa razón México no es hoy una estrella más de la Unión Americana. Pero cuando Benito Juárez daba por ratificado el Tratado Maclean-Ocampo, él y su gente, ¿sí?, Lerdo de Tejada, Ocampo y otros, se fueron al desierto de los Leones a hacer una fiesta. ¿Tú sabes cómo se llamó esa fiesta? Se llamó el Brindis del Desierto, y todos brindaron con copas de champán francés, Viuda de Clicquot, o coñac francés, Remy Martin, o el que haya sido, por la anexión de México a los Estados Unidos. Fue el brindis de Benito Juárez y todos los gentilhombres masónicos de la época que gobernaban este país, como ahora una pandilla masónica de narcotraficantes, porque cuando menos Juárez y su pandilla eran asesinos, pero no eran narcotraficantes, porque todavía no había ese problema. No era la época, se concretaba a Inglaterra y a China, pero no había ese terrible desparramamiento de drogas heroicas prácticamente en todo el planeta, con campeonato distribuidor de México, porque México es el campeón distribuidor en todo el mundo, desde luego en Estados Unidos, y ya lo es también en Oceanía, en África, en Europa. Prácticamente no queda rincón de la tierra que no sea territorio mexicano del narcotráfico. Y esto lo sabe perfectamente bien Pejelopostli, y simplemente cómo los combate, diciendo: abrazos, no balazos. Por esa razón, el mes de junio fue el mes más violento en la historia de México desde que se tiene la cuenta de los muertos por narcotráfico, y te aseguro que dentro de unos días que termine julio, vamos a saber que el mes más violento ya no fue junio, sino julio, y así creciendo. Entonces ya vamos a cumplir desde diciembre hasta el 31 de julio 8 meses en donde la violencia que prometió detener con su sola presencia, porque según él bastaba su honestidad valiente para que los narcos dejaran las armas y dejaran de matar gente. Esto se llama delirium tremens y es propio de una persona que tiene intoxicación alcohólica o intoxicación por drogas o intoxicación por una enfermedad mucho más grave que se llama esquizofrenia paranoide. Ese es Pejelopostli, y esta es la respuesta a la tragedia económica, política, familiar, abortista, narcotraficante que estamos sufriendo como nunca antes en la historia de México. Tristemente es la terrible realidad. Así que yo le pido a Dios todos los días: Señor, ¿te lo llevas? Te lo mando. ¿Por qué? Porque ya no soportamos ni siquiera 24 horas más con un gobierno, entre comillas, tiránico, maléfico, entregado a los brazos del maligno, del demonio, de la manera más evidente posible. Porque nuevamente en la ceremonia del 1 de julio vuelve a darle la espalda a la catedral y vuelve a hacer conjuros en lengua indígena mediante chamanes, al igual que lo hizo para pedirle permiso a la Madre Tierra, y al igual que lo hizo el 1 de diciembre, en donde el chamán le promete al peje que él va a ser el vengador de la sangre de los hermanos caídos en la conquista, ignorando desde luego lo más elemental de la historia, que fue el hecho de que no fueron los españoles los que aniquilaron a los aztecas en la toma de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. No fueron los españoles. Ellos querían contener a las turbas tlaxcaltecas, que después de más de un siglo y medio de esclavitud, aniquilaron a los aztecas que todavía quedaban vivos en la capital azteca. Esa es la historia, la otra historia que jamás nadie te ha contado. Aprovecho para decir que por favor, mis lectores, mis radioescuchas, los que me vean en YouTube o en mi Facebook, o donde me permitan todavía del Big Brother, que yo pase estas declaraciones tan antisistema, tan poco correctas políticamente, pues se animen a comprar mis libros de historia.
No sé, tú me dices si ahorita o al ratito puedo dar los teléfonos y los correos a donde se puedan pedir. Tú dime.